está en Juan capítulo 1. Le damos lectura a una porción de la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén, Señor. Gracias, Señor, su palabra ha sido leída y vamos a conversar de las profundidades de esta palabra hermosa que el Señor nos entrega en esta mañana. En realidad, yo había separado por mi cuenta otra, pero el Señor en este minuto me cambió esta palabra. En el principio el Verbo estaba, el Verbo hecho carne. Por estos días la humanidad está recordando una fecha muy importante, pero el pueblo de Dios que tiene conocimiento del Verbo encarnado guarda una reverencia. Siempre, en todo momento, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es decir, aquí en este momento, para aquellos agnósticos que dicen yo sé que existe Dios, pero no puedo creer en Él porque no entiendo esa Trinidad, no entiendo cómo me dicen que hay un Dios dividido en tres personas, uno en esencia. Y aquí la palabra del Señor le está enseñando por primera fuente, ese testigo ocular que fue Juan, aquel que retozaba en el regazo del Señor Jesucristo. Él está de primera mano entregándonos esta palabra en esta mañana y nos está hablando del Verbo encarnado. Nos está hablando que el Verbo era con Dios. Nos está señalando al Espíritu Santo y después nos dice el Verbo era Dios. Dios mismo el Padre. Es decir, tres personas, uno en unidad y esencia. Esa es la esencia, los cimientos del Evangelio que nosotros predicamos. Lo que nosotros creemos en esta mañana lo estamos compartiendo con usted, amigo, que escucha esta palabra. Quizá a usted le cuesta creer en un Dios trino, en un Dios que es capaz de manifestarse todavía a la humanidad a través de su poder infinito y su gracia inescrutable, inexplicable, insondables misterios de Dios. Dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero ¿qué pasó? Aún siendo la luz de los hombres prefirieron amar las tinieblas para que sus obras no fuesen descubiertas. Porque las tinieblas ocultan, ¿no es cierto? Ocultan aquellas malas cosas que el hombre corre a hacer en secreto, creyendo que el secreto va a durar eternamente, y no es así. Déjeme decirle que aquello que usted tiene más en secreto, un día saldrá a la luz, y un día sus obras van a ser leídas, y allí usted no va a poder echar marcha atrás, no va a poder desconocer aquello que usted un día hizo, lo que dijo o dejó de hacer. En el gran libro de Dios están las obras. Cuando se abre aquel libro, todos los secretos de los hombres serán revelados. Y yo le voy a pedir a mi hermano Julio Arturo en esta mañana que colabore con el versículo 9, aquella luz verdadera de Juan 1. Bendito sea el Señor en esta mañana para que cada uno nos dé el enfoque
de algún versículo de esta palabra, para que usted vaya tomando conocimiento también y vaya sabiendo que muchas veces la palabra es mal interpretada, pero a la luz de la gracia de Dios en esta mañana queremos conversar para que usted tenga una visión un poquito más clara del Dios a quien servimos, en el que creemos, por quien somos y existimos. Y quizás salga de su ignorancia al respecto de estas fechas que se aproximan. Amén, leo el nombre del Señor. El versículo 11, 1:11. Amén, lo leo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. 12. El 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén, Señor. Bueno, Señor. Ahí nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo sabía a lo que venía. Él venía a su pueblo escogido de antemano para que fuera portador de su palabra, portador de sus misterios proféticos para la humanidad que se estaba debatiendo en la agonía de la desobediencia, de la idolatría, de la apostasía. No es muy diferente a los tiempos actuales, pero en esta mañana el Señor nos sigue diciendo que si usted cree en esta mañana, si usted recibe al Señor Jesucristo, pasa a ser uno de aquellos que son engendrados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo y no vendrá a condenación por el hecho de creer en el único y gran Dios. Nuestro hermano Marco Antonio, lea el 14, por favor. Y aquel 1:14. verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Es importante recalcar que Jesús vivió entre Aleluya, los hombres. La aleluya. palabra habitó Sí, en el Señor. versículo 14, Gracias. literalmente quiere decir Gracias, se Señor. hizo un tabernáculo. Perdóname la dicha. Se hizo Está tabernáculo junto a mis en medio de hijos, su pueblo. Señor. Adorando Jesús tu nombre. tabernaculizó, Exaltando tu nombre. dicen los estudiosos de la Alabando, Escritura, vale Señor. decir, habitó entre Alabando, nosotros. Señor. Y el tabernáculo del Antiguo Testamento era un templo hecho de carpa, diseñado por Dios cuando la gente de Israel tenía que mudarse de un lugar a otro. En los primeros días de su historia. El tabernáculo y más tarde el templo de Jerusalén. Gloria a Dios. Y era el lugar donde Jehová Dios habitaba entre su pueblo escogido. Más tarde, es cierto, como sabemos por la historia bíblica, cuando Israel pecó, la gloria y la presencia de Dios se fue del templo. Pero ahora la persona de Jesucristo, ¿cierto? Dios ha vuelto a tabernaculizar, o sea, Dios ha vuelto a habitar entre los hombres. Dios ha vuelto a hacerse un tabernáculo en medio de su pueblo. Pero lamentablemente muchos no reconocen que es así, por eso que el apóstol Pablo dice que ahora nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y ahora, en otros pasajes también él dice, y ahora vosotros tenéis la mente de Cristo. Vale decir que nosotros, estando nuestro Señor Jesucristo hecho un tabernáculo en nuestro corazón, hecho un tabernáculo en nosotros, ¿cierto? Ahora tenemos la mente de Cristo y estamos en Él. Dice la palabra de Dios que el que anda en el Señor anda en luz, y el que no anda en luz anda en tinieblas. Por lo tanto, a eso se refiere entonces que el Señor dice, aquella luz verdadera que habitó entre nosotros. Y más abajo dice, y vimos su gloria. Vale decir, ¿quién de nosotros que no haya aceptado al Señor Jesucristo no ha visto la gloria de Dios? Porque déjeme decirle, amigo y hermano, que vivir en Cristo, vivir en la fe de Jesucristo, es vivir en una gloria nueva, en la gloria de Jehová. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces andamos en luz, porque Él es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Gloria a Dios para siempre. Hermano Julio. Amén. Y como dice mi hermana Gloria, el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Qué nos puede decir usted? No, la verdad que bueno, la palabra del Señor es clara.
Amén. El Señor el Señor Jesús es como, es la vida de Dios en realidad. Jesús es la vida de Dios. Así es, Señor. Por ejemplo, si en Hebreos 1:1, ¿cierto? Encontramos, por ejemplo, la palabra de Cristo en nuestros corazones y llegamos a ser hijos de Dios. ¿Cuándo nosotros llegamos a ser hijos del Señor? Esto es porque en Él está la vida, en el versículo 4 dice, ¿ya? Primeramente vemos a Jesús haciendo toda cosa viviente, en el 3 y el 10, y dice, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Amén. Doy lectura a Hebreos 1:1. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Gloria a Dios para siempre. Entonces podemos entender que el verbo de Dios, ¿cierto? En San Juan capítulo 1, es el verbo, ¿cierto? Que también estuvo en el Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿cierto? El cual dice, ¿cierto? Que hagamos al hombre a su imagen. Dice, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Padre y el Espíritu. Gloria a Dios. Entonces el verbo creador, la palabra viviente en el Génesis y la palabra escrita en San Juan. Amén. El verbo hecho carne, y ahora tenemos la palabra escrita, que es la palabra de Dios, que en la Biblia, ¿cierto?, en la Sagrada Escritura, en nuestros corazones. Gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Léame el 17, hermano Julio. El 17, por supuesto. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Ya? A Dios Amén. nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bendito sea su nombre. Amén. A Dios nadie le vio jamás. El Señor Jesucristo no es ese retrato que comúnmente usted ve, muy común, muy frecuente por ahí, haciendo mercancías con óleos pintados, ¿no es cierto?, con un rostro triste, demacrado, sangrante, cabellos largos, tez oscura o tez rubia. Al Señor Jesucristo nadie lo retrató y Él dijo, no quiero ser esculpido con la mano de un hombre. Y Dios se ha revelado solamente a través de la ley por medio de Moisés. Moisés entregó la ley a la humanidad para que nos rigiéramos por preceptos y mandamientos para que el hombre viviera cumpliéndolos. Pero la gracia y la verdad vienen al mundo a través de nuestro Señor Jesucristo, a quien predicamos en esta mañana, por quien existimos y somos, como decía hace un momento. La gracia de nuestro Señor Jesucristo se derramó en el mundo y nosotros predicamos a un Señor Jesucristo que vino, se encarnó en una humilde mujer, padeció todo lo que usted debía padecer y yo debía padecer por el pecado, por llevar un sacrificio perfecto al Padre. Él lo hizo realidad y una vez realizado todo ese sacrificio enorme, de no bajarse de la cruz, porque pudo haberse bajado de la cruz, pero piense usted qué habría sido de su vida y de la mía, con qué habríamos pagado una salvación tan grande, cómo habríamos podido llegar a la presencia de un Dios tan santo. Solamente la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo era autosuficiente y podía estar en el lugar sustituto de cada hombre y de cada mujer. En estos días se va a celebrar ese nombre, Jesús, que la Pascua, pero fíjese usted por un momento cómo se ha tergiversado la verdad de la Sagrada Escritura. Con el día de Pascua de Resurrección le llaman y van los niños a buscar por todos lados huevitos pascuales. ¿De qué estamos hablando? Cómo se ha tergiversado y paganizado una fecha tan bonita, aunque es aproximada, porque las fechas no son exactas, pero aún así se ha perdido el verdadero sentido de esta fecha. Pero al Dios Todopoderoso a quien nosotros servimos y a quien predicamos en esta mañana es a un Cristo vivo,
sacrificado, muerto, pero resucitado. Y porque Él vive, nosotros tenemos acceso amplio y generoso al reino eterno. Y esa es la verdad que queremos compartir con usted en esta mañana. Tal vez a usted le cueste creer, le cuesta entender las verdades bíblicas y va a lo mejor nadando de un lado a otro. Tal vez en su vida hay disensiones, hay conjeturas, hay dudas, escepticismo quizá que le hace allí entorpecer el razonamiento hacia Dios. Pero queremos nosotros dejarle muy en claro en esta mañana que en estos días el pueblo cristiano se somete a oración y ayuno por estas leyes que están totalmente trastocando los valores, los cimientos mismos de la familia. Hay que ayunar, hay que orar, porque el pueblo de Dios no sea tocado y no sea más mancillado, sino que ese verbo hecho carne, ese verbo que era con Dios y el verbo que era Dios mismo encarnado, pueda ser una realidad en la familia de los cristianos de esta tierra, de esta región, de su casa, de su hogar. Que el Señor le bendiga en esta mañana y estaremos, le voy a pedir a mi hermano Marco Antonio que cierre con una ferviente oración para que la gracia del Señor sea en su vida y sea en todos nosotros, dándonos el entendimiento, que cada día más la gracia del Señor circunde nuestras vidas, nos llene, nos empape, nos dé su gracia, porque es necesario. Estamos viviendo tiempos peligrosos en los que la apostasía está llegando a muchos corazones. La apostasía no es otra cosa, ni más ni menos, que volverse atrás del santo mandamiento, que es ignorar y tener por relativo lo que antes fue justo, santo y bueno de parte de nuestro Dios. En esta mañana queremos hacerle una cariñosa invitación. Si usted es pueblo de Dios, puede buscar una casa de oración. Busque a Jehová mientras Él puede ser hallado, mientras este verbo de vida aún está cercano a su vida. Que el Señor le bendiga, hermano Marco Antonio. Amado hermano, amigo, si usted ha escuchado atentamente esta porción de la palabra de Dios, le vamos a hacer una consulta en esta mañana. Usted ha recibido nueva vida, usted ha nacido de nuevo, usted ha sido tocado por el Espíritu Santo en esta mañana. Usted recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, depositando toda su confianza en Él. Si usted lo ha hecho, cierto, es un hijo de Dios. Si no lo ha hecho, usted está expuesto a una horrenda, dice la palabra de Dios, una horrenda expectación de fuego y de juicio. Por lo tanto, es menester, es fundamental, es crucial que usted al llamado de Dios pueda reaccionar de una forma verdadera, inmediata. Ahora usted me dirá, pero es que yo soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie, sí. Pero de personas buenas está llena la tierra. Pero déjeme decirle que al reino de Dios y al cielo, ¿cierto? Y a la morada permanente y eterna que Dios ha ido a preparar, no entrará nada inmundo, vale decir, aunque sea buena la persona, aunque haya hecho muchas obras de caridad, aunque haya hecho muchas penitencias, muchos esfuerzos, muchos sacrificios humanos, si usted verdaderamente no ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, usted no tiene la vida. Porque déjeme decirle que en 1 de Juan capítulo 5 versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vale decir, nosotros vivimos en dos esferas, amado amigo. Estamos en la vida física. En la antigüedad, al principio de la creación, Dios le sopló aliento de vida al hombre. Aliento físico, aliento de vida física. Hoy, a través de nuestro Señor Jesucristo, al hombre se le ha soplado aliento de vida espiritual. A través de nuestro Señor Jesucristo, hemos logrado y hemos obtenido la vida eterna. Vale decir, no es suficiente que usted pueda vivir 30, 40, 50 años bien o siendo un hombre bueno, sino que lo importante es qué va a ser de su vida una vez que usted descienda al polvo y sea cortada, sea raída de la faz de la tierra su vida. Por eso es importante que usted entienda que si hoy oyere su voz, no endurezca el corazón, porque matar el día de mañana, más tarde, ¿cierto? Muy tarde se le puede hacer.
Es importante entonces lo que decía también Juan el Bautista, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en esta mañana el reino de los cielos se ha acercado hasta su corazón. Pero es importante que usted entre en un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué es lo que no es el verdadero arrepentimiento? El no arrepentimiento. ¿Qué no es el verdadero arrepentimiento? No es suspender el pecado, no es interrumpirlo, no es dejarlo por un momento y después volverlo a tomar. No es un verdadero arrepentimiento hacer las cosas bien de acuerdo a su manera, sino a la luz de la palabra del Señor. Por eso es importante, y como dice esa alabanza que cantamos nosotros, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? El verbo de vida. Tan solo hay poder en Jesús. No hay otra forma. No está en sus propias fuerzas, no está en su propio conocimiento, no está en su propia iniciativa, sino que está en depositar plena confianza y certidumbre de fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabamos a Dios en esta mañana y déjeme decirle lo último que el Señor nos ha prometido, que el que creyere en el Señor no será avergonzado. Y esto nos dice en Romanos 9, versículo 33. Por lo tanto, hay un secreto, ¿cierto?, en que ser obediente, amado amigo y hermano, es una tremenda bendición. Amén. Obedezca usted al llamado de nuestro Señor y vivirá entonces una vida plena en el Hijo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios Todopoderoso, esta palabra que ha sido entregada tal vez de una forma más dinámica, Señor, en esta mañana, tal vez no hemos salido del esquema de una predicación exhortativa, de una predicación quizás muy formal. La hemos hecho dinámica, Señor, porque dinámico es tu pueblo. Allí detrás de estas ondas radiales, Padre, quizás hay un enfermo en cama en esta hora y no sabe cómo orar, cómo conectarse con usted. Tal vez, Señor, allí en la soledad de una cárcel, en la soledad de un hogar de menores, de un asilo de ancianos, Señor, nos están escuchando en esta hora. A través del mundo, Señor, en Latinoamérica hay tanto padecimiento, tanta esclavitud sexual, Señor, y de toda índole. Padre, en esta hora queremos que el verbo de vida haga vida en esas almas, en esos corazones, Señor, que puedan ser despertados en esta mañana con una bendición sobre sus vidas, con una salvación a puertas, Señor, que puedan entender que existe vida en el dador de la vida, no al aborto, no a la eutanasia, no a dejar a nuestros ancianos en hogares, darles amor y seguir el mandamiento de nuestro Señor en esta mañana. Gloria a Dios para siempre. Ahora nuestro hermano.